tal, compañeros jóvenes? Pues a través de este medio, comunicándome con ustedes con motivo de la contingencia de esta pandemia, ¿verdad?, de coronavirus. Entonces se nos dieron las facilidades, pues aquí en las instalaciones, para que podamos seguir impartiendo nuestras clases a través de esta modalidad virtual. Espero pronto nos estemos saludando de manera personal. Bien, pues vamos a continuar con el desarrollo de nuestra asignatura. Recuerden que tenemos pendiente lo de la primera entrega para el próximo martes del trabajo con relación al expediente BANI 912, recuerden, de 2010. Sí, el día de mañana, perdón, el día del transcurso de hoy, les voy a estar enviando el código de los trabajos que tendrán que enviarme a la plataforma Classroom, ¿sí? Y vamos a estar trabajando a través de la plataforma Zoom, que seguramente ya la tienen bajada en su aplicación. Y el día martes, cuando tenemos nuestras clases, a partir de las 4 de la tarde nos vamos a conectar. Ya me explicarán aquí cómo les voy a compartir este video de este tema que voy a desarrollar, ¿verdad? Pero sí, y también para el día martes les recuerdo a los dos primeros equipos que van a desarrollar su exposición a través de la plataforma Zoom, que tengo entendido que vamos a disponer de 40 minutos. Tengo dudas solamente que si cortamos a los 40, descansamos 10 y reanudamos nuevamente con los otros 40 minutos. 40 minutos va a disponer un primer equipo y 30 minutos un primer equipo, 30 minutos el segundo equipo. Los 10 minutos restantes van a ser para las preguntas y respuestas en la misma plataforma en Zoom. Y el subsecuente martes los dos siguientes equipos, y así sucesivamente. Recuerden que cerramos clase el 14 de abril, ¿sí? Y el 31, es decir, el martes, ustedes en la plataforma Classroom me van a estar mandando la primera parte de su trabajo del caso Radilla Pacheco. ¿Sale, jóvenes? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con este tema de las garantías jurídicas y derechos humanos. Recordarán que ya estuvimos tocando antecedentes de estos derechos humanos, de aquellos cuerpos normativos, ¿verdad? Tanto en esfera nacional como esfera internacional, que es en los que son fuente, ¿verdad?, de observancia, de respeto, de protección, de vigilancia de los derechos humanos a nivel nacional y en esfera internacional. Derechos humanos, ya lo dijimos, son todos aquellos derechos inherentes al ser humano, ¿verdad? También comentábamos que si las personas morales también son sujetos de protección de estos derechos humanos, y arribamos a la respuesta que sí son sujetos protectores de estos derechos, ¿verdad? Lo que no tiene la persona moral, o lo que no es materia de protección, como lo es las personas físicas, las personas comunes y corrientes, es respecto a su dignidad, ¿sí?, a su dignidad como ser humano. Entonces, esta dignidad sí no la encontramos en las personas morales, pero sí en las personas físicas. Entonces, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico,
lengua, religión o cualquier otra condición. Entonces dijimos que estas distinciones que encontramos en el concepto, en la concepción de derechos humanos, también recordarán que lo manejamos como categorías sospechosas. ¿Verdad? Que son precisamente la raza, el sexo, la nacionalidad, origen étnico, etc. Entonces, si a una persona la colocamos en esta categoría sospechosa, entonces pudiera ser que cometamos una vulneración a su derecho humano por razón de discriminación, es decir, la excluimos, la discriminamos por colocarla en cualquiera de estas categorías sospechosas, lo cual, sin lugar a dudas, que nuestra Constitución y también los tratados internacionales y bueno, normas secundarias, pues lo prohíbe tajantemente, ¿sí? Entonces, sin distinción alguna, razón de sexo, etcétera, 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 o cualquier otra condición, entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, que también conocemos como derechos fundamentales, como libertades básicas o libertades fundamentales. Entonces, derechos humanos, cuando estamos hablando de derechos humanos, ¿verdad? Estamos hablando también de esas libertades básicas o libertades fundamentales o esos derechos fundamentales. Y entre los que encontramos, pues la vida, la libertad, la educación, el trabajo, a la seguridad social, entre muchos. Y obviamente estos derechos, estas libertades, corresponden a todas las personas, incluidas, obviamente, a las personas morales. Lo que no encontramos en la persona moral es la dignidad únicamente de lo que los distingue entre la persona moral y la persona física respecto de este derecho humano. Continuamos. Entonces, la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad a las personas frente al Estado, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y obviamente el poder público debe ejercer al servicio del ser humano, precisamente es el que está, es el garante y es el principal responsable y obligado del respeto de estos derechos humanos, precisamente como atributos inherentes a la persona, y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones conforme a la misma dignidad que le es consustancial. Dice esta diapositiva, no basta reconocer los derechos de todas las personas, sino que es indispensable las garantías institucionales y procedimentales para hacer valer estos derechos humanos. Entonces, ya estamos entrando al campo de esa diferencia entre el derecho humano y sus garantías. Como algunos tratadistas lo han manejado, el derecho humano es el género, ¿verdad? Y la garantía es la especie. Entonces, no basta con reconocer estos derechos humanos. No basta que esté plasmado el derecho humano en una norma secundaria, en una norma a nivel general o en una norma internacional. No basta eso, sino que lo que se necesita es que esa norma se tenga
yo como gobernado tenga la seguridad, la garantía de que esa norma sea efectivamente respetada, observada, vigilada por el Estado o incluso también por el particular, porque también como particulares recordarán ustedes que somos sujetos o somos susceptibles de cometer alguna violación a un derecho humano. Entonces, no basta pues que esté plasmado en una norma ese derecho humano, sino lo que se necesita es realmente garantizar el respeto y la materialización de ese derecho humano. Y precisamente entramos a lo que es la garantía. Y dice la diapositiva, la garantía es el medio o el instrumento que implica certeza, seguridad o la tenencia o disfrute de algo. Es el medio de defensa jurídica. Y lo dijimos hace unos minutos en la lámina anterior. La garantía, el derecho humano necesita forzosamente de este medio o este mecanismo de defensa, este instrumento, este vehículo para que este derecho humano sea observado. Así es que la garantía es el medio o instrumento. ¿Sí? Dijimos que el derecho humano es el género y la garantía es la especie. Uno no puede subsistir sin el otro, jóvenes, definitivamente. Entonces, si a mí se me vulnera un derecho humano, necesito forzosamente, o el Estado está obligado a proporcionarme el mecanismo que voy a utilizar para la defensa de ese derecho humano. También es importante destacar que estos derechos humanos son erga omnes. Ya lo comentábamos también en la clase anterior. Omnes, que es para todos. Se aplica para todos y todas las personas. ¿Sí? Y los principales sujetos obligados para brindar esas garantías son y deben ser todas las autoridades en sus tres niveles de gobierno y obviamente en sus tres, a través de los tres poderes del Estado. Bien, entonces ya teniendo claramente esa diferenciación entre derecho humano y garantía, entonces vamos a retomar lo que es la reforma a este artículo primero constitucional del 10 de junio de 2011. Bueno, el 6 de junio de 2011 recordarán la reforma a la ley de amparo, ¿sí? Y otra reforma sustancial en el año, que se dio en el año 2013. Pero concretamente, donde brincamos de aquella denominación de garantías individuales que data desde la Constitución de 1917, ¿verdad? Donde manejaba en ese primer artículo de la Constitución las garantías individuales, brinca o damos ese salto hasta en junio de 2011, donde ya se reconoce y donde se le da esa connotación técnicamente adecuada, me atrevo a decir, correcta, de llamarlos derechos humanos, ¿sí? Entonces, recuerden que el caso en particular que estamos viendo de Rosendo Radilla Pacheco
con esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la resolución del expediente Baños 912, es donde viene todo este cúmulo de aspectos que vamos a tocar a través de estas dos láminas, con la reforma precisamente de esta de junio de 2011. Dice, a partir de las reformas del 6 de junio de 2011, tratándose en materia de la ley de amparo, y la del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, se enfatizaron los siguientes aspectos. Número 1, la estrecha relación entre los derechos humanos y sus garantías. ¿Sí? Mientras el derecho humano esté únicamente plasmado de manera sustantiva, es decir, esté establecido en la norma, y mientras no se me vulnere, pero no es solo vulnerarlo, sino que se omita el respeto a este derecho humano consagrado en determinada norma, el derecho humano va a seguir subsistiendo, ¿verdad? Pero ante la acción, ante la vulneración por acción o por omisión de la autoridad correspondiente, entonces es cuando se gesta, se crea precisamente la garantía para demandar o denunciar o inconformarse con la vulneración de ese derecho humano. ¿Sí? Por eso les decía, uno no puede subsistir sin el otro, porque si bien es cierto, está plasmado en la norma, pero ya se me vulnera por una acción o por una omisión, entonces sí requiero de la garantía. Y es ahí cuando se complementan estos dos aspectos que establece nuestra Constitución, concretamente el artículo 1 constitucional, que ya lo iremos desmenuzando más adelante. Número 2, la garantía de todos los derechos humanos para todas las personas. Es decir, el derecho humano, jóvenes, no hace distingos. ¿Sí? El derecho humano, el constituyente, insisto, en esfera nacional o esfera internacional, ya está establecido para todas las personas. Es decir, no puedo yo tener un derecho humano, el derecho humano a trabajar, y el de mi vecino, ese derecho humano no está creado para él. No, de ninguna manera. Incluso si mi vecino tiene alguna discapacidad o alguna incapacidad, también ese derecho humano al trabajo tendrá que ser respetado y observado por la autoridad. Es decir, el derecho humano está creado para todos de manera igual. Obviamente, el derecho humano al trabajo va a tener un tratamiento distinto cuando se trata de una persona con sus extremidades completas, ¿verdad?, a una persona donde lamentablemente alguna de su extremidad no la tenga. Entonces, tendrán un trato diferenciado, sí, pero por las condiciones físicas en que se encuentran. Pero el derecho humano al trabajo ya está plasmado para ambos. Únicamente tendrán un trato diferente, y tendríamos que el patrón o la parte patronal, el empleador, tendrá que asignarle unas actividades o un cargo distinto al mío, que tengo mis extremidades completas, al que no las tiene. Pero el derecho humano ahí está plasmado. Sí. Entonces, como número 3, dice, otro de los aspectos enfatizados en esta reforma lo es que las fuentes, tanto nacionales como internacionales, de los derechos humanos, ¿verdad?, tendrán que observarse al momento de trasladar ese derecho humano o de materializar ese derecho humano
establecido en la norma general, local, es decir, de un estado del país, o de una norma establecida en un tratado o en una convención, en un convenio internacional. Entonces, tanto la norma local como la norma internacional será una fuente. Recuerden, la fuente pues es donde nace, donde el origen, donde se crea, ¿verdad? La norma donde está plasmado, donde está establecido ese derecho humano. Entonces, independientemente de las fuentes que tenemos a nivel local, como es la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, los principios generales del derecho, la Constitución, las normas generales, ¿verdad? También tenemos como fuente las normas internacionales, y ambas serán fuente creadora de estos derechos humanos. Número 4, aquí encontramos este principio tan importante como lo es el principio pro persona, la interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de la materia, así como al principio pro persona. ¿Sí? Entonces, ya no es solo el visualizar o ubicar, localizar ese derecho humano en la norma local o internacional, sino que también es la interpretación. Es decir, es una interpretación conforme, que voy a interpretar lo que me dice la norma internacional con lo que me dice la norma local, los armonizo ambas normas, las interpreto en lo que más convenga a la persona, bueno, física o moral, ¿sí? Es decir, voy a interpretar, ¿no? También la figura que se les venga en mente. Por ejemplo, el concubinato. El concubinato en un juicio en particular, cuando la dama, vamos a colocarla como A, la parte accionante, y B, la parte demandada, entre ellos se alega una relación de concubinato. Sin embargo, en la contestación de demanda, el demandado B dice: yo me niego a otorgarle una pensión alimenticia a mi concubina con motivo de que no existe o no existió relación de concubinato entre ella y yo, ¿verdad? Entonces, dice nuestro Código Civil del Estado de Guerrero que es el concubinato, es esa relación de hecho que por el lapso donde las personas, recordemos que ya no es solo el concubinato, la relación de hecho entre un hombre y una mujer, sino que puede ser, ya lo manejamos como la relación de hecho entre dos personas, ¿verdad? Que puede ser del mismo sexo incluso. Bien, entonces dice el Código Civil, es la relación de hecho entre dos personas que cohabitan, obviamente un mismo domicilio común, no se confundan, no es domicilio conyugal para el matrimonio, domicilio común para una relación de hecho como lo es el concubinato o aquella relación que la Corte lo ha denominado como pareja estable coexistente al matrimonio. ¿Sí? Una relación de hecho, dice la ley, por un plazo mínimo de 2 años o independientemente del tiempo que hayan estado viviendo juntos, que hayan procreado un hijo. Es decir, requisito 2 años mínimo o bien
que hayan procreado un hijo y aun cuando no tengan esos 2 años. O si lo procrearon después de los 2 años, pues sin problema, ¿no? Pero esos son los requisitos. 2 años, perdón, o que haya procreado un hijo. Bien. Es lo que dice nuestro Código Civil. Ese derecho a los alimentos que alega o que reclama la accionante identificada como letra A, también lo protege nuestra Constitución en su artículo 4º constitucional, tratándose de alimentos o esas relaciones familiares. Recordemos que el concubinato también es una relación familiar. Bueno, pero no solo este derecho alegado por A lo encontramos en el Código Civil y en la Constitución, sino también lo encontramos en el Tratado Internacional o en la Convención Americana de Derechos Humanos, donde dice que estas relaciones familiares, los estados parte, firmantes y ratificantes de ese tratado, como lo es en el caso particular nuestro país México, que ha firmado y ha ratificado esta Convención Americana de Derechos Humanos, dice los estados partes tendrán la obligación de proteger, de garantizar, de respetar ese derecho humano, esa relación familiar, ese derecho a la subsistencia, derecho a la vida también, porque obviamente si no hay alimentos, pues puede esa persona perecer sin esos alimentos. Recordemos que el obligado directo es, en este caso, pues su acreedor alimentario, que tendría que ser, en su caso, el demandado B. O también puede recaer esa responsabilidad en el Estado mexicano. ¿Sí? Entonces, la figura del concubinato protegida no solo por nuestro Código Civil, norma local o norma estatal, sino que también por la Constitución, norma federal, y por la Convención Americana de los Derechos Humanos, norma internacional. Bien, entonces, dice esta persona, ella no tiene derecho a estos alimentos. Con base en este punto 4, que la interpretación conforme a la Constitución, conforme a lo que diga nuestro Código Civil y conforme a lo que diga el Tratado Internacional o la Convención Americana, pues tendrá que hacer, en este caso el Estado, a través del Poder Judicial, depositado este poder en un juez familiar, tendrá que hacer esta interpretación conforme, valorando todo el material probatorio, y no solo el material probatorio, sino interpretando esa norma en sus 3 niveles o en sus 2 niveles, local e internacional, en lo que más proteja o en lo que más beneficie a la persona. Obviamente, esa interpretación conforme y con base en este principio pro persona, ¿verdad? Estamos hablando, no hay que perdernos, estamos hablando únicamente ahorita de la accionante como concubina o como presunta concubina del B. Ahorita no nos estamos metiendo con cuestiones de menores, con base al principio del interés superior del infante, no, sino ahorita estamos hablando que el principio pro persona tendría que aplicarse tanto a como a B. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa distinción, porque a lo mejor el juez va a decir, bueno, voy a hacer una interpretación conforme en lo que más proteja a A, pero también, ¿qué va a pasar con B? ¿A poco B, aun cuando le atribuyan que él es el deudor alimentario, que es la parte, vamos a decirle, más fuerte, más la obligada, no es sujeto también de una protección conforme con base en este principio pro persona? Ahorita lo vamos a descubrir. Entonces, se hace esta interpretación conforme, jóvenes, ¿verdad?
El juez tendrá que hacer esta interpretación conforme, partiendo de la base en proteger o en una mayor protección para A. Pero ¿qué pasa con B? Porque también B tiene a su alcance los mecanismos de defensa. Si en su argumento B dijo no es verdad, yo no soy concubino de A, y se viene todo el desahogo de las pruebas correspondientes, sus periodos de alegatos y la sentencia, y en la sentencia lo condenan y dice sí se demostró el concubinato. Entonces B tendría a su alcance el medio ordinario, que a nivel local tenemos el recurso de apelación, que tendría que hacer valer ante la instancia de alzada o ante el tribunal de alzada, que es la sala civil o la sala familiar en este caso. Y si le confirma la sentencia, bueno, pues tendrá a su alcance el amparo directo en contra de la sentencia de la sala. Y en ese amparo directo, B tendrá la obligación de inconformarse, sí, y formular sus conceptos de violación tendientes a demostrar que el juez primario que lo condena al pago de alimentos a favor de su concubina dictó una sentencia violatoria de su derecho humano. ¿Sí? Entonces ese derecho humano, repito, no es solo para B, no es solo para A en el caso particular, sino también B puede hacer valer, puede ser, tiene el derecho de hacer valer su inconformidad y los mecanismos de defensa correspondientes. ¿Sí? Pero a lo que vamos, a lo que quise detenerme más en lo particular, que esta interpretación conforme y apegado a este principio pro persona es de los principios uno de los más importantes que debe observar nuestras autoridades judiciales, que son las que les toca interpretar y, bueno, pues aplicar la ley, ¿verdad? Interpretar la norma y aplicarla en consecuencia. Bien, vamos ahora con el siguiente aspecto de la reforma del 10 de junio del 2011. Dice 5. La obligación de todas las autoridades en sus ámbitos de competencia de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Mucho ojo con esto, jóvenes, porque tenemos claro la obligación de la protección, del respeto, de la garantía de los derechos humanos es exclusivamente de la autoridad en sus diferentes ámbitos, de sus diferentes esferas, local, municipal, estatal o federal. Y en casos de excepción, también los particulares, porque recuerden que también el juicio de amparo también podría promoverse en contra de un particular cuando está realizando actos exclusivos, o no actos exclusivos, sino actos similares o asimilados a los que realiza una autoridad o que se erige como autoridad, que ya lo hemos platicado en distintas asignaturas, como lo son las universidades, por ejemplo, que pueden realizar actos que son actos de particulares, pero que se les puede atribuir como acto de autoridad porque están desplegando actos exclusivos de la autoridad tratándose en materia de educación en diferente grado que se encuentra. ¿Sí? Entonces, la obligación de todas las autoridades en sus ámbitos de competencia de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Sí? Y fíjense que aquí me quiero detener un poco, jóvenes,
por tocar uno de las formas de garantizar el derecho humano. Ya lo dijimos al inicio, la garantía es el medio o es el instrumento a través del cual se va a respetar ese derecho humano. Bueno, lo vamos a tocar ya en la subsecuente lámina, ya cuando estamos hablando de lo que se entiende por promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Continuamos y ahorita regreso al caso concreto para que nos quede claro en qué consiste esta garantía como medio o como instrumento de respeto o de materialización de ese derecho humano. Bien, como número 6, también resalta un aspecto importantísimo en la reforma de 10 de junio de 2011, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y por último, que ya lo tocaremos más adelante, y por último, como número 7, la prohibición de todas las formas de discriminación que atenten contra la dignidad humana y tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿Sí? Entonces, las formas de discriminación, ya lo dijimos. Primero, ubicamos la categoría sospechosa. Si a una persona, sí les comenté cuando me tocó checar una sentencia de la Corte también, del Pleno, perdón, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en relación con un tatuaje de un joven de la bandera esvástica, ¿sí? Identificada como la bandera que utilizaban los nazis. Sí recordarán que se los platiqué. Resulta que un varón, en su primer día de labores en una empresa, fue contratado para un cargo pues, más o menos de nivel, ¿verdad? Que estaba, creo que en recursos humanos. Entonces, resulta que detectan que en su cuello tenía tatuada una bandera esvástica, Swastika esvástica, que es la bandera de los nazis. Y resulta que se le pidió a él que se la tapara o se la quitara, pero él se negó. Entonces la empresa, a través de, pues obviamente de algún directivo, le dijo: oye, pues es que resulta que la mayoría de los directivos de aquí y la empresa en sí es judía y nos sentimos agredidos en nuestra persona y en nuestra dignidad humana el que tú traigas esta tatuaje de la bandera esvástica por pues todo lo que representa, ¿verdad? Todo lo que conocemos en aquello de la Segunda Guerra Mundial, desde el Holocausto, en que de la masacre de más de 6 millones de judíos en manos de Hitler, y que fue precisamente el que enarboló a través de esta bandera nazi aquel movimiento atroz en agravio de esta comunidad judía. Entonces, este chico o este muchacho fue pagado su finiquito correspondiente el mismo día de su primer día de labores en la empresa. Ese mismo día fue finiquitado. Entonces se va él a un juicio ordinario civil, no se fue a la vía laboral, porque en la vía laboral él ya había sido finiquitado ante una junta ese mismo día. A él le fue pagado su finiquito. Pero aún así él hizo valer su violación a su derecho humano por haber sido discriminado, dijo él, por haberse vulnerado en su agravio varios derechos, entre ellos de haber sido discriminado, por portar un tatuaje, por haber sido vulnerado
en su libertad de pensamiento, en su libertad de manifestación. Entonces, en primera instancia, el juez, el juzgado, le dio la razón y condenó a la empresa a indemnizar a esta persona. Sí, entonces, en primera instancia, fue condenada la empresa a pagarle una indemnización al joven. Recordemos que no es un aspecto, no fue un juicio laboral, es que no se reclamaba la reinstalación a su empleo, no. Él reclamaba una indemnización por daños y perjuicios hacia su persona. Insisto, en primera instancia le dieron la razón, condenan a la empresa. La empresa se va a la apelación y en la apelación la sala revoca el resultado y dice: no tiene razón el joven, se están vulnerando derechos de la empresa y de sus directivos por todo lo que representa ese tatuaje de la bandera esvástica. Se va al amparo el chico y el amparo se lo concede. Es decir, vuelve a revertir el fallo y dice: tiene razón el chico, no tiene razón la empresa. Entonces, la empresa se va al recurso de revisión en contra de la sentencia del colegiado. Recuerden, primera instancia, fallo a favor del chico. Segunda instancia, a través del recurso de apelación, fallo a favor de la empresa. Tercera instancia, el juicio de amparo directo a favor del chico. Se va, bueno, no es cuarta instancia, pero bueno, si lo quieren ver de esa manera, un cuarto peldaño, que fue el recurso de revisión que conoció la corte ya directamente a través de la sala, donde le vuelven a dar la razón a la empresa. Es decir, en conclusión, ese juicio fue ganado al final, a la postre, por la empresa. ¿Sí? Entonces, esto salió a colación, el que precisamente de nada sirve el derecho humano que fue reclamado, aun cuando la postre se declaró no procedente, ¿verdad? Pero de nada valía que la norma establece que nadie puede ser discriminado por razón de sexo, religión, estado civil. Nada, de nada sirve si no está el mecanismo para hacer valer ese derecho, para defender ese derecho. Entonces, el chico reclamó su derecho a ser discriminado por portar un tatuaje y además por violación a su libertad de pensamiento. Tuvo el mecanismo, tuvo el instrumento a su alcance, lo hizo valer, pero eso no significa que al hacerlo valer efectivamente se acreditó la vulneración al derecho humano. No, al contrario. Sí recuerdo que la sentencia sí se hace todo un análisis y un razonamiento de que sí, en parte tiene razón el joven, en parte tiene razón en que no puede ser discriminado porque tenga un tatuaje, no puede ser discriminado porque tenga una libertad de pensamiento o ejerza o materialice esa libertad de pensamiento que tiene, no. Pero frente a ese derecho también está el derecho de la empresa y de sus directivos, ¿sí? En que hasta dónde llega el límite de su derecho humano de este joven en portar un tatuaje. Se le respeta, pero el límite es de que si ya ese tatuaje lo expones de manera diaria, constante, ante una empresa o ante unos directivos de comunidad judía y los precedentes que existen entre esa comunidad judía y es la representación de ese tatuaje de aquella comunidad nazi, pues obviamente choca y podemos hablar de una colisión de derechos, y en este caso la Corte dijo, pues prevalece el derecho
de los directivos de la empresa frente al derecho del joven. ¿Sí? Este es un ejemplo más para que quede claro en qué consiste esa garantía del derecho humano, que si bien lo hacemos valer, no significa que siempre va a prosperar. Vamos a tocar otro ejemplo respecto a la figura del debido proceso, donde sí prosperó haber hecho valer ese mecanismo de defensa, esa garantía o ese medio o ese instrumento establecido en la ley, que lo hice valer y que a la postre sí se resolvió favorablemente. Bien, ya viendo estos aspectos generales, ¿verdad?, o destacables de esta reforma de 2010, de 10 de junio de 2011, entramos ahora a hacer el análisis, pero ya obviamente con el precedente de los 7 puntos que enfatizamos de la reforma, el análisis en lo particular de este primer artículo de la Constitución, que incluso la Constitución, jóvenes, si ustedes la checan, lo maneja como su primer capítulo, y el capítulo lo define o lo denomina, mejor dicho, como de los derechos humanos y sus garantías. ¿Cómo se llama nuestra clase? Garantías jurídicas y los derechos humanos. Entonces, aquí como que me gusta más este título, los derechos humanos y sus garantías. Está el derecho humano, género, su garantía, el mecanismo, especie, para la defensa de este derecho humano. Dice el artículo 1 de la Constitución: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, trátese nacionales o no nacionales, extranjeros, por el simple hecho de pisar territorio mexicano, ya quedan bajo el resguardo y bajo la protección del Estado mexicano. ¿Sí? Es decir, no solo los mexicanos, sino también los extranjeros, por el hecho de pisar territorio mexicano. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, ya lo dijimos ampliamente, de los que el Estado mexicano sea parte, obviamente, para que nos resulte obligatorio la aplicación de un tratado internacional, o que sea el Estado mexicano sujeto a una sanción por la vulneración de un tratado o de una norma establecida en un tratado internacional. Obviamente este tratado debe ser no solo firmado, sino ratificado por el Estado mexicano a través de su Cámara de Senadores. Entonces, por eso lo destacado de que donde el Estado mexicano sea parte significa que haya firmado y ratificado el Estado mexicano ese contrato. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así de las garantías para su protección. La garantía, el instrumento o el medio de defensa o el mecanismo de defensa que va a ser utilizado por el gobernado para la protección de su derecho humano, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Es decir, un derecho dice las normas o los preceptos electorales, que todos tenemos derecho, y no solo en la Constitución, que todos tenemos derecho a votar y a ser votados, ¿sí? Entonces, pero este derecho, ustedes saben, no lo tienen los que están purgando una sentencia condenatoria en un centro de readaptación, en un centro de reclusión, de reclusión o de readaptación social. No, ¿por qué? Porque al resultar sentenciado a estar privado de su libertad por tantos años, por ejemplo, por el delito de homicidio, un homicidio calificado, obviamente ese derecho
a votar y ser votado, se encuentra restringido, porque así lo establece la ley. Quien haya cometido un delito será sentenciado en su caso y serán vedados, restringidos determinados derechos, entre ellos el derecho a votar. ¿Sí? Dice el párrafo segundo: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, las dos cosas que ya vimos: interpretación conforme y principio pro persona o pro homine. El artículo 3, perdón, el párrafo tercero del artículo primero constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios, y enseguida vemos los principios. Entonces, en el ámbito de sus competencias, si bien es cierto, jóvenes, que la autoridad es la responsable directamente de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, pero debe de ser de acuerdo a sus competencias, es decir, de acuerdo a su catálogo de obligaciones. Obviamente, si a uno de ustedes, un ejemplo simple, es infraccionado por un agente de tránsito, te extienden tu infracción o te detienen tu moto, ¿verdad? Porque es común que ni siquiera te levantan una infracción, sino que no llevas casco y suben la moto, sobre todo si hay operativo, suben la moto a la grúa y se la llevan al corralón, y tienes que acreditar la propiedad y pagar tu multa, pagar el arrastre de la grúa para que te puedan devolver la moto. Bien, te extendieron tu infracción, te detuvieron la moto, se la llevaron al corralón. Obviamente tú, si vas ante el juzgado de paz y dices: oiga, juez de paz, vengo a interponer una demanda en contra de la dirección de tránsito porque me detuvo mi moto. Sí, el juzgado de paz es una autoridad, en este caso una autoridad judicial, que está obligada a observar, a interpretar y aplicar la ley, por supuesto que sí, pero no es una autoridad competente para resolver ese caso en particular. ¿Sí me explico? Entonces tendrás que ir con la autoridad competente. Otro ejemplo: si tú diste en arrendamiento una propiedad, una casa habitación, y tu inquilino no te paga, y que digas: ¿sabes qué, inquilino? Te voy a denunciar, vas a ver, porque no me pagas mi renta, y te voy a acusar ante el Ministerio Público y te voy a obligar a través de la judicial o de la policía ministerial a que me vas a pagar. Llegas al Ministerio Público y te van a decir: caballero, está en todo su derecho de reclamar el pago de su renta, incluso de sacar a su inquilino por moroso, pero lamentablemente nosotros no somos competentes, no somos una autoridad competente para resolver su problema. Entonces, la autoridad competente en este caso tendría que ser un juzgado civil. Entonces, sí va quedando claro, jóvenes, cuando hablamos de que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias son las que tienen la obligación de respetar, proteger, de promover y de garantizar, estos derechos humanos. Sí, espero que haya quedado claro lo que es establecer una competencia. ¿Sí?
es una autoridad, las dos son autoridades, el juez de paz, el Ministerio Público, el juez de primera instancia en materia civil, son autoridades competentes, son autoridades sí, pero van a resolver conforme a sus competencias, ¿vale? Entonces dice, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Se dan cuenta todo el cúmulo de responsabilidades que el Estado tiene con base en estas adiciones al artículo primero y constitucional? Bueno, pues lo vamos a ir desmenuzando a través de las láminas siguientes. Y ya por último dice, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos, los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional por el simple hecho de pisar territorio nacional quedan libertados. Y queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades y todo lo que ya hemos platicado como categoría sospechosa. ¿Sí? ¿Qué entendemos? Acuérdense que el gobierno, perdón, el Estado, pues, o las autoridades, en primer lugar, dice el artículo primero constitucional, está obligado a respetar. Y entendemos por respetar, implica la abstención de cometer toda acción u omisión que viole derechos humanos. Recordemos que el actuar de la autoridad puede ser por una acción o puede ser por una omisión, es decir, dejar de hacer algo. Tu derecho humano a que obtengas una respuesta por parte de la autoridad, el derecho de petición, ¿verdad? Consagrado en el artículo 8º constitucional. Tú formulas, dice el 8º constitucional y dice la Corte de una interpretación que hace del artículo 8º constitucional, que tu escrito, que todo gobernado, podemos dirigirnos a una autoridad mediante escrito con el debido respeto, de manera respetuosa, de manera atenta, de manera clara y señalando un domicilio para recibir esa respuesta por parte de la autoridad. Entonces, cumplo con el requisito de cómo debo formular mi petición, que debe ser por escrito, señalar un domicilio donde yo reciba mi respuesta y donde yo me dirija de manera respetuosa ante la autoridad. ¿Okay? Mi derecho de petición. Entonces, ejerzo mi derecho de petición a través de la formulación por escrito de esa solicitud a la autoridad. Y la autoridad no me responde, entonces la autoridad está violando mi derecho de petición, pero no por una acción, sino por una omisión. Al abstenerse de darme respuesta, entonces está vulnerando mi derecho de petición. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo la autoridad, por omisión, puede vulnerar mi derecho de petición. Y dice, o de acción. De acción es el ejemplo que les puse de la gente de tránsito en detenerme en mi moto y llevársela al corralón. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo de que está accionando, está realizando, es con el acto de la autoridad consiste en un hacer. Recuerden, es hacer, no hacer o dar, ¿verdad? Entonces, existe en un hacer, en un accionar, el hecho de que detienen mi moto y se la llevan al corralón. ¿Sí? Entonces dice, el respetar también consiste en que la autoridad, deber de la autoridad que le impide inferir en el ejercicio de los derechos o ponerlos en
en peligro. Es decir, a mí no me pueden limitar ejercer mi derecho. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando nos vamos a la ciudad de Cuernavaca, queremos ejercer nuestro derecho de libre tránsito, aquí en la caseta de la salida de Iguala hacia Cuernavaca, aquí por Buenavista, manifiestas: oiga, quiero hacer valer mi derecho de libre tránsito. ¿Sí? Entonces tú tomas los datos de tu placa de auto y tú o el copiloto tendrán que bajarse a mover la pluma y ¡pum!, ya no te cobran. Pero ¿por qué no lo hacemos en otras casetas? Lo mismo es en esta caseta como en otra. Dicen que porque aquí ya no te genera ningún problema más que el hecho de bajarte y mover la pluma, ¿verdad? Porque resulta que ya esa concesión dada a Capufe para explotar esa caseta de toros ya concluyó, y que por eso ya ahorita tenemos podemos ejercer ese libre tránsito. Yo difiero, porque si es válido que lo ejerzas aquí como lo ejerzas en algún otro lugar, tu libertad de libre tránsito. Nada más que, bueno, pues hay restricciones. Pues obviamente no te vas a poner a pelear, que te digan lo que quieran detener porque no quieras pagar la caseta. Se me ocurre que si quieres hacer valer este ejercicio de libre tránsito, entonces tendrás que pagar tu caseta y ya con ese boleto pues podrás promover tu acción administrativa correspondiente a efecto de que se declare nulo ese acto de autoridad y tu dinero pueda ser reembolsado. La autoridad en todos sus niveles, ya lo dijimos, federal, estatal o municipal, son los que están obligados a abstenerse de vulneración de estos derechos humanos, a no realizar la acción o omitir ejercer ese derecho, como el derecho de petición que pusimos ejemplo.